Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos con el primer principio. Vamos a ver algunos procesos termodinámicos, en particular los procesos que nos servirán para calcular los distintos ciclos. Ahora vamos a hablar de los procesos a los que puede ser sometido un gas ideal, el tipo de evoluciones y calores específicos. Hay 4 procesos típicos en los gases. Procesos a volumen constante, donde la trayectoria en el gráfico presión-volumen se llama isocora. Procesos a presión constante, donde la trayectoria se llama isobara. A temperatura constante, donde la trayectoria se llama isoterma. Y procesos donde no hay intercambio de calor con el exterior y la trayectoria se llama adiabática. Empecemos por el proceso a volumen constante. Podemos recordar que de una clase anterior el diferencial de trabajo es igual a la presión del gas por el diferencial de volumen, donde la presión, por supuesto, es una función de alguna de las variables, no necesariamente una constante. Entonces el trabajo va a ser la integral de la presión diferencial de volumen. Pero si la evolución es a volumen constante, el diferencial de volumen vale 0. Por lo tanto, el trabajo en una evolución a volumen constante va a valer 0. En una evolución isobárica lo que es constante es la presión, pero como el trabajo es la integral de la presión diferencial de volumen y la presión es constante, puedo sacarla fuera de la integral. Entonces el trabajo va a ser la presión por volumen final menos volumen inicial. Ahora hablemos de la evolución isotérmica. En este caso lo que es constante es la temperatura. O sea que el recipiente que contiene el gas está en contacto con alguna fuente que lo mantiene a temperatura constante. Ya dijimos que las trayectorias en un caso de temperatura constante se llamaban isotermas. Pero ¿cómo calculamos el trabajo en este caso? Bueno, por la ecuación de estado del gas ideal, la presión se puede despejar como N por R por T sobre el volumen. Y como el número de moles y la constante de los gases y la temperatura son constantes, pueden salir afuera de la integral. De modo que la integral que hay que resolver es 1 sobre b diferencial b. Y la integral de 1 sobre b es el logaritmo natural de b, que aplicando barro entre volumen inicial y volumen final da N por R por T por el logaritmo de volumen final sobre volumen inicial. Veamos ahora entonces una evolución adiabática. En una evolución adiabática no hay intercambio de calor. Por lo tanto, la variación de energía interna es el trabajo cambiado del signo en ese proceso. Podemos ver entonces que para calcular esto es necesario aplicar la ecuación de los gases y lo haremos más adelante. A diferencia de los sólidos y los líquidos, los gases no tienen un único calor específico. Es necesario saber qué proceso realizan para saber cuál es el calor específico adecuado para calcular el calor intercambiado. ¿Por qué sucede esto? Porque justamente el calor es una función del camino. Hay esencialmente dos calores específicos bien diferenciados, que son el calor específico en procesos a volumen constante y el calor específico en procesos a presión constante. Como puede verse, la expresión para el calor intercambiado es siempre la misma, el número de moles por el calor molar por la variación de temperatura. Para poder estimar el calor específico, por ejemplo a volumen constante, es necesario recurrir a la energía interna de un gas ideal. En este caso teníamos la expresión donde la energía interna es proporcional a la temperatura absoluta. Si el sistema intercambia calor, entonces, por la primera ley, podemos ver que el calor intercambiado es la variación de energía interna y eso nos da justamente 3 medios de R por la variación de temperatura. En este caso,
Si el proceso se realiza a volumen constante, entre dos isotermas de temperaturas T1 y T1 más delta T, veremos que resulta, aplicando entonces la definición y el valor de energía interna, obtenemos que el calor específico a volumen constante para cada mol de gas vale 3 medios de R. Así podemos expresar que en cualquier proceso, la variación de energía interna de un gas ideal es proporcional a la variación de temperatura y su valor es el número de moles por Cv por delta T. En un intercambio diferencial, veremos entonces que el calor específico a volumen constante es la derivada parcial de la energía interna respecto a la temperatura. Veamos qué sucede entonces con el calor específico a presión constante. Supongamos que ahora el gas toma una trayectoria desde un estado inicial hasta otro final. Sabemos que, como esto es una isobara, el trabajo realizado es P por delta B. Aplicando entonces el primer principio, obtenemos que una expresión para la variación de energía interna en términos de el Cp, la presión y el volumen. Podemos ver acá graficado cuál es el camino que hace el gas si vamos por un recorrido isobárico o por un recorrido isocórico entre las mismas dos isotermas. En este caso, la energía que se añade al gas en el proceso isobárico tiene que ver con el trabajo. Parte de ella realiza trabajo y el resto se transfiere como energía al gas. Siguiendo el razonamiento, en los dos procesos que habíamos observado a volumen constante y a presión constante, el cambio de energía interna debe ser el mismo, porque la temperatura inicial y final son las mismas. Y como la energía interna solo depende de la temperatura absoluta, el delta U es el mismo para los dos. Además, tenemos una expresión para el trabajo, y si reemplazamos esto en la expresión de energía interna, obtenemos que la variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo. De aquí, simplificando los valores de N y de delta T, obtenemos una relación entre los calores específicos a presión y volumen constante. Esta expresión se aplica a cualquier gas ideal y muestra que el calor específico a presión constante siempre es mayor que el calor específico a volumen constante en una cantidad R. Por ejemplo, si Cv vale 3 medios, Cp valdrá 5 medios de R. También se puede definir una cantidad adimensional, que es el cociente de estos dos calores, que usaremos más adelante y se conoce como gamma. En el caso especial de estos valores de Cp y Cv, gamma tiene un valor de 1,67. Veamos entonces un ejemplo en donde se aplican estas cosas. Tenemos un cilindro que contiene una cierta cantidad de gas a una dada temperatura y se lo calienta. Se pregunta cuánta energía debe transferirse al gas, cuánta energía debe transferirse por calor para hacerlo a presión constante y cuál es el trabajo hecho por el gas en el proceso isobárico. Si recurrimos a las deducciones anteriores, sabemos que en el proceso a volumen constante el calor intercambiado es NCB delta T y la cuenta resulta en el proceso a presión constante. Aplicamos una ecuación similar a la anterior, pero con el valor del calor específico a presión constante. Y la cuenta resulta, por último, el trabajo en esos dos procesos, ya que el gas llegó hasta la misma temperatura, tiene que ser igual al calor total intercambiado. O sea, el calor a presión constante menos el calor a volumen constante. Y esto resulta en... Ahora que sabemos cómo calcular el calor y el trabajo intercambiado por un proceso, pensemos que una máquina térmica o motor térmico es un gas que cumple un ciclo formado por estos procesos que ya vimos. Es una máquina que transforma calor que recibe de una fuente caliente
en trabajo mecánico. Pronto vamos a ver que no es posible transformar todo el calor en trabajo. La parte de calor que no se puede aprovechar, la máquina la descarga a una fuente fría. Hay muchos tipos de máquinas térmicas que vamos a ver más adelante, pero en todas ellas se define lo que se llama el rendimiento de la máquina térmica. Este rendimiento, que se simboliza con la letra eta, con la letra R también, es simplemente el trabajo que produce la máquina dividido el calor que recibe de la fuente caliente. También, por supuesto, podemos definir el rendimiento porcentual multiplicando simplemente por 100 el rendimiento que ya calculamos. Para resumir todo lo que vimos sobre los procesos que puede sufrir un gas, tenemos esta tabla en donde para cada uno de los procesos nos dice cuál es la fórmula del trabajo y de la variación de energía interna. Espero que les sea útil. Vamos a ver en este pequeño apartado cómo pueden deducirse expresiones para las evoluciones adiabáticas. Un proceso adiabático es aquel en el cual el gas no intercambia calor con el medio, pero lo hace de una manera suficientemente lenta como para estar todo el tiempo en equilibrio. Consideremos que este gas hace pequeños procesos infinitesimales en los cuales va variando su volumen y también su temperatura. En cada uno de estos procesos, el trabajo realizado por el gas es P diferencial B, y como el gas no intercambia calor con el medio, su variación de energía interna es siempre NCB diferencial T. Entonces, podemos ver que la primera ley se puede escribir de esta manera justamente porque no hay calor intercambiado. Igualamos la energía interna con el trabajo. Si diferenciamos la ecuación del gas ideal, podemos ver que el producto P por B, siendo el diferencial de un producto, es P diferencial B más B diferencial P. De aquí podemos eliminar diferencial T en esta ecuación y en la de arriba y obtener P diferencial B, que era el trabajo, más B diferencial P, igual al cociente de RP con CB. De aquí podemos llegar a una ecuación diferencial para la evolución adiabática. Recordemos que todo esto se dedujo a partir de que el calor intercambiado era cero. Veamos entonces qué resulta si, tomando la ecuación a la que habíamos llegado, queremos obtener el valor integral. Recordemos cómo era este proceso. Entre dos dadas isotermas, el gas evolucionaba muy lentamente, de manera casi estacionaria, pasando de una temperatura inicial a otra final. Integrando la ecuación que tenemos, obtenemos el logaritmo de P por un lado, el logaritmo de B por el otro, de manera que su suma es una constante. Esto lo podemos traducir de esta manera. Si la suma de los logaritmos es constante, eso quiere decir que P por B a la gamma es una constante. También, si empleamos la ecuación del gas ideal, podemos reemplazar P a la gamma por la presión, por la temperatura, y llegaremos a que T por B a la gamma menos 1 es una constante. Esta ecuación nos servirá cuando tengamos que averiguar la temperatura final o el volumen final de una evolución adiabática. Por último, les proponemos que aborden esta tarea. Es un problema de aplicación de la ecuación de las adiabáticas. Analícenlo y después convérselo en sus grupos. Los dejamos aquí y nos veremos en el aula virtual.